Yo le agradezco mucho, como todos los viernes, a Renata Turrent que platique con nosotros. Renata, ¿cómo estás? Hola, querido doctor Curcio, qué gusto estar contigo y con tu auditorio como todos los viernes. Oye, pues tema hoy muy turbulento, ¿no? Informe del presidente, sesión de Congreso, muchas acusaciones y por supuesto el destape ya de Xóchitl Gálvez que cambia el paisaje político. ¿Cómo estás viendo el proceso en Morena? Ha habido ahí algunas inconformidades, pero siguen encuestando en estos momentos en todo el territorio. Renata. Siguen encuestando y creo que eso es importante, el hecho de que los precandidatos, los aspirantes sigan en la contienda, todos sin ninguna declinación. A mí me parece que al final de cuentas fortalecerá el procedimiento y a quien salga ganador o ganadora del lado de Morena. A mí esta semana me ha parecido un poco irónico que el Frente había calificado el proceso de Morena como un dedazo del presidente y al final pues se acabó eligiendo a su candidata por parte de una cúpula de partidos políticos, probablemente el PRI y el PAN mayoritariamente. Y bueno, creo que el Frente no logra seguir, bueno, no lo creo, no, claramente no logró seguir su proceso, su propio proceso, se rajó a hacer la consulta. Y creo que hay tres hipótesis por ahí que son interesantes y que ahorita vinculo un poco con lo de Morena. Las tres hipótesis como más habladas es la que pues que no tenían capacidad institucional de llevar a cabo la consulta, o que Morena iba a infiltrarse, ¿no? Y estas dos me parecen inverosímiles porque pues si así hubiera sido, habría habido un enorme despliegue de comunicación para explicar y demostrar que esa había sido la razón y así cuidar el proceso y que no se viera lastimado. Claro. A mí me parece mucho más probable que hubo cierto miedo a la incertidumbre que el PRI pudiera movilizar y creo que esto habría desemboçado en Renata, yo estoy de acuerdo con tu interpretación, pero te pongo otra, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. O que buena parte de las firmas a lo mejor fueron inconsistentes, ¿no? Nos hablaban de millones de firmas y después, no sé si el domingo, una vez que se desplegara la consulta, dijeron, oiga, ¿y dónde están los millones de ciudadanos que se supone entregaron las firmas? En fin, alguna inconsistencia ahí entre la plataforma que recibió las firmas y la realidad, Renata. Absolutamente, y que incluso si las firmas hubieran sido correctas o no hubiera habido alguna discrepancia, pues no es lo mismo que un partido político pueda movilizar a sus bases que tenían el PRI. Recordemos que los datos que muestran es que el PRI tiene más movilización de partidista en esta recolección de firmas. Y que ese voto o esas firmas ciudadanas pues no necesariamente se pueden movilizar tan fácil y ahí pudo haber habido algún tipo de miedo. Oye, algunas fuentes dicen que a lo mejor hasta 600,000 de las firmas del PRI eran inconsistentes, Renata. Y eso no lo vamos a poder saber, ¿no? A mí me parece que justamente el hecho de que se haya cancelado, creo que en primer lugar nos hubiera podido dar un primer ejercicio de algo cercano a una consulta, una primaria que no tenemos en nuestro país. Y por otro lado, me parece que el hecho de no haber llegado al final pues deja a aquellas personas que sí genuinamente se acercaron al proceso a firmar, a conseguir firmas, pues consideraría yo de un poco decepcionados, y que incluso el hecho de que se hubieran arriesgado a llegar a la consulta, yo considero que le habría salido más barato al Frente como proceso, pero también a Xóchitl Gálvez. Yo recordaba esa contienda interna en el PAN entre Calderón y Krill, donde también fue ríspido, ¿no? Como está haciendo en Morena también. Sí, pero creo que en al este final caso, sí es raro que no haya llegado al final. Yo le decía hoy a un reportero que amablemente me lo preguntó, le digo, pues es como un partido de fútbol en el que un equipo va ganando 2-0 y el árbitro en el minuto 70 dice, pues ya vamos a parar el partido porque pues ya ganó ¿no? Es decir, es cuando menos desconcertante. Pero te pregunto, del lado de Morena,
publicó Loret información de que el grupo de Colima, un grupo de Colima, estaría trabajando en ni más ni menos que en Jalisco, donde recibieron, dice el reportaje, información sobre los distritos donde se está encuestando, y bueno, pues sigue habiendo esta inconformidad del equipo de Brad con la forma en que se está llevando el proceso. ¿Qué opinión te merece eso, Renata? Mira, la gobernadora salió a decir que era falso. Yo creo que si estas declaraciones fueran ciertas, sinceramente creería que se habrían llevado no solamente al ámbito mediático, sino también a las autoridades correspondientes y que así debería ser, si es que en realidad tienen pruebas. Creo que la estrategia, como platicábamos la semana pasada, la estrategia de Marcelo Ebrard a lo largo de esta campaña, pues ha sido, sobre todo estas últimas semanas, estirar la liga, sobrepasar varios acuerdos que habían tenido, incluso violar parte de la veda, etcétera. Un poco como esa estrategia mediática que, insisto, también decía la semana pasada, me parece irresponsable, y que el resto de los aspirantes, en específico Noroña, que ha sido como muy vocal al respecto, de pues que si los números no le dan ninguna encuesta seria, pues hay que también saber perder y respetar el proceso. Un poco ese era mi vínculo, ¿no? Imaginemos que en este momento Mario Delgado estuviera bajando a Marcelo Ebrard, porque no hay ninguna encuesta que le dé ni siquiera un empate, ¿no? O sea, no hay ninguna encuesta que esté más lejos de 8 puntos. La de Rubron, sí, ¿no? Exacto, más que la de pero que es una robotizada que no tiene ningún rigor metodológico, y el escándalo que sería, y con justa razón, que se estuviera bajando, como tú bien dices, ¿no? El hecho de que no haya terminado el proceso y se termine un proceso tajantemente, pues te habla ahí de problemas. Pero nos queda un minuto y te tengo que preguntar, o sea, ¿tú te imaginas que la semana próxima va a haber retrato de familia, todos sonriendo en Morena y diciendo el proceso fue impecable y todos nos cuadramos con Claudia Sheinbaum y el presidente le da la Excalibur, el famoso bastón de mando, bueno, la espada fundante del rey Arturo, digo yo, el bastón de mando y a otra cosa, mariposa Renata? Yo no creo que el proceso de Morena haya sido impecable, creo que ha habido muchísimas cosas que aprender, ha sido caluroso, ha sido ríspido, y que habrá muchas cosas que el movimiento tendrá que analizar, entender, pero sí creo que al final del proceso se va a lograr la unidad, porque creo que todos los 6 participantes del lado de Morena y aliados saben que es el camino y que se necesita no solamente ganar la presidencia, sino se está buscando lo que se llama el plan C, que es llegar con un Congreso con 2/3 partes del mayoría constitucional. Bueno, pues lo veremos, Renata. Te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Ya lo platicaremos con emoción el próximo viernes. Te mando un gran abrazo y a toda la auditoría. Yo te mando 2. Vamos a hacer una breve pausa. Al volver, el diputado López Casarín platicará con usted. Volvemos.